Buenos días, buenas tardes. Soy Carla Chávez y a nombre de la directora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Reino Unido, la doctora Nelena González, les doy la bienvenida a esta séptima y última sesión de este ciclo de seminarios de estudiantes mexicanos en Reino Unido, organizada por nuestro centro y la MEXOC UK. Ha sido un gusto poder ser una plataforma en la que estudiantes de diferentes disciplinas puedan dar a conocer sus investigaciones y los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para el anuncio del siguiente ciclo. Bueno, sin más, le cedo la palabra a Mariana de Lucio, presidenta de la MEXOC UK. Muchísimas gracias, Carla. Hola, buenos días, tardes, dependiendo del lugar en donde estén a todas y todos. A nombre de la MEXOC UK les doy la más cordial bienvenida a esta última conferencia de este ciclo de seminarios, lo cual nos enorgullece muchísimo y por supuesto les invitamos a que estén pendientes en redes sociales para postular para el siguiente ciclo, que seguramente la siguiente semana UNAM UK nos ayudará con la información necesaria. Antes de ceder la palabra al ponente del día de hoy, me gustaría darle la bienvenida a Luis Calixto de Ubícate para que nos comente sobre esta interesantísima plataforma para las y los mexicanos que se encuentran en el Reino Unido. Gracias, Mariana. Y buen día a todos. Y voy a compartir mi pantalla porque les voy a presentar una plataforma en la que hemos estado trabajando al inicio un grupo de mexicanos y luego se extendió a un grupo de latinos en el Reino Unido, pero tiene, digamos, alcance global, ¿no? Y la idea es muy sencilla, es conectar a los latinos en cualquier etapa, digamos, de su viaje en el extranjero, desde obviamente estudiantes como los que están aquí, pero también expatriados o incluso los que llamamos latinos de corazón, personas que se casan con un latino o que consideran Latinoamérica su hogar. Es muy importante que tengan un lugar donde puedan encontrarse de una manera mucho más sencilla. Entonces, lo que están viendo aquí es digamos, el portal. Está accesible digamos, disponible en tres idiomas, en inglés, español y portugués. Y una vez dentro, lo que hace la plataforma es muy sencillo, muestra digamos, a los latinos con su ubicación aproximada. No muestra su ubicación obviamente exacta por cuestiones de privacidad, y una vez que los pueden encontrar alrededor, digamos, de las ciudades del Reino Unido, y si me alejo más, los pueden ver, depende de dónde estén. Obviamente las ciudades más grandes son las que tienen mayor concentración de paisanos. Pueden mandarles un hola y al aceptarlo pueden comenzar a hablar con ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí Mónica, le mando un hola y si Mónica me acepta ya puedo empezar a charlar con ella. Además, la plataforma ofrece obviamente la sección de clasificados de servicios y lugar donde ya una vez que hayan conectado pueden, digamos, hablar con toda la raza. Ahora, en la parte, una de las cuestiones que he hablado poco en las sesiones pasadas es la parte de los soles. Una de las formas en las cuales, digamos, hacemos un poquito más humana la plataforma es a través de un sistema únicamente positivo de validación, ¿no? Los usuarios que están aquí son obviamente que están interactuando y que conviven y que ganan soles. Obviamente es con un sistema de solecitos, le llamamos. Más interactúas, más ganas. Obviamente yo estoy siempre ahí, tengo 5, pero más vayan conviviendo, conectando, van adquiriendo más. A un futuro, obviamente, estos solecitos se van a ir cambiando con nuestras alianzas con restaurantes como El Pastor o alianzas que tenemos para que puedan encontrar beneficios sin costo alguno para los latinos. Así que, y la última cosa que quiero mencionar rápidamente. Personas en México, por ejemplo, han creado sus perfiles estando en México, que ya saben que van a estudiar, por ejemplo, en Edimburgo, en Oxford, en Londres, y así empiezan ya a hacer conexiones mucho antes de que lleguen al Reino Unido. Entonces, si conocen a alguien o ustedes mismos o quieran, digamos, esparcir la voz, créense un perfil, conecten, no está por demás, es gratis, por cierto, no está por demás conectar con mexicanos, otros latinos. Y si quieren unirse al equipo, digamos, como embajadores, también tenemos espacios para quien quiera hacer sus prácticas profesionales con nosotros. Es todo, muchísimas gracias y los dejo con la presentación. Muchísimas gracias, Luis, y ojalá muchísima gente se pueda unir a esta plataforma interesantísima para conectar. Bueno,
Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al ponente del día de hoy, a Mario Ramos Amuz, que nos va a hablar sobre introducción a la cosmología de cuerdas. Mario es originario del estado de Oaxaca, estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Posteriormente se desempeñó en la Auditoría Superior de la Federación, en la cual coadyuvó en la evaluación de 4 políticas públicas, atención a las enfermedades crónicas no transmisibles en el 2017, promoción y fomento de la cultura física Disculpa, y... Mariana. Me parece que Estoy la dando... semblanza no es la correcta. Sí, sí, sí. Discúlpame, sí, con razón, discúlpame. Me disculpo con todo el público y más con Mario, me disculpa, estaba en la parte de arriba. Estudió la licenciatura y maestría en física en la UNAM, perdón, titulándose con mención honorífica y siendo galardonado con el diploma Juan Manuel Loza Mejía del Instituto de Física de la UNAM y por mejor tesis y trayectoria académica a nivel de licenciatura y maestría. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en física teórica en la Universidad de Cambridge bajo la supervisión del profesor Fernando Quevedo. Su línea de investigación es el estudio de aspectos fenomenológicos de la teoría de cuerdas, sobre la cual ha publicado en la revista Physics Letters B y ha impartido más de una docena de seminarios. Una disculpa, Mario, te doy la más cordial bienvenida y te doy la palabra. Muchas gracias, Mariana, y a todos los organizadores. Déjame brevemente ver si puedo compartir la pantalla. Ok, ¿se puede ver ya? Sí, gracias. Perfecto. Ok, bueno, pues muchas gracias de nuevo a todos los organizadores por esta iniciativa. Me parece excelente que se comparta lo que la gente está haciendo por aquí en Reino Unido con la gente en México y las demás personas aquí en UK en general. Eh, Como dice el título, el día de hoy me gustaría platicarles un poco de lo que es la cosmología de cuerdas. Originalmente, si algunos leyeron el resumen de la plática, estaba un poco enfocado a lo que es el tema de inflación cosmológica, pero al estar preparando la presentación me di cuenta que tal vez iba a ser un poquito muy técnico. Entonces decidí modificar un poco cómo abordar la cosmología de cuerdas desde una perspectiva un poco más fácil de entender sin tanto requerimiento de material previo o material muy técnico. Entonces el índice de esta charla lo voy a dividir en 4 secciones. Voy a dar al inicio una breve introducción de lo que es el universo como lo conocemos actualmente. Me voy a enfocar obviamente en los aspectos que son relevantes para la teoría de cuerdas y que son en los que se hace investigación realmente antes de ir en cosas más específicas. Entonces, voy a dar una breve introducción de los aspectos fundamentales del universo. Posteriormente también voy a dar una introducción a lo que es la teoría de cuerdas de manera muy superficial. Y finalmente voy a dar un poco de una aplicación o un ejemplo específico de lo que es la fenomenología de cuerdas en el contexto de estrellas exóticas o estrellas de módulos, como se conocen en la comunidad de cuerdas. Y finalmente voy a dar unas breves conclusiones sobre el impacto de estos estudios y de estos resultados desde la perspectiva ya fenomenológica. Entonces, comencemos con la introducción. Y para eso creo que es necesario primero explicar qué es esto de fenomenología de cuerdas, a qué me refiero con fenomenología. Y bueno, para ello a mí me gusta siempre explicar que la fenomenología es realmente un puente entre toda la teoría que conocemos desde la perspectiva de teoría de cuerdas y los experimentos que medimos sobre el mundo real, ¿no? Entonces, fenomenología es simplemente este enlace entre las ideas teóricas y la evidencia experimental que tenemos de nuestro universo. Por entonces, ¿qué nos dice estos experimentos sobre el universo? En grandes rasgos podemos entenderlo desde una perspectiva cosmológica, a través de, como se ve aquí en la imagen, tenemos la historia del universo resumida, ¿no? Hay varias etapas del universo. Como la mayoría de nosotros sabemos, al inicio
la teoría más aceptada del origen del universo es esta teoría del Big Bang. Pero un poquito antes de esta teoría del Big Bang, realmente lo que se pasó es que hubo un conjunto de fluctuaciones cuánticas que dieron lugar a esa primera semilla del universo y posteriormente hubo un periodo conocido como inflación, en el que el universo comenzó a expandirse de manera exponencial y posteriormente se sigue la historia que es común, lo que se conoce como la cosmología estándar, en el que se forman la radiación cósmica de fondo, las primeras estrellas, bueno, los primeros átomos, las primeras estrellas, y posteriormente empiezan a formarse galaxias, planetas, y llegamos hasta el día de hoy en el que tenemos un universo dominado por algo que se conoce como energía oscura. Esta energía oscura es simplemente lo que está haciendo que el universo se expanda. Esta expansión actual del universo, esta expansión acelerada se ha medido con experimentos y se ha encontrado que está acelerando, ¿no? Entonces, podemos resumir, digamos, este diagrama en varios puntos que son críticos para la teoría de cuerdas o que la teoría de cuerdas ha tratado de enfocarse principalmente en ellos. Y el primero es que gracias a Einstein sabemos que vivimos en un universo en 4 dimensiones. 3 dimensiones espaciales, una dimensión temporal, ¿no? Entonces separamos en 3 más 1 dimensiones y sin supersimetría. Esto de supersimetría es un poco más avanzado, pero básicamente en la naturaleza sabemos que hay 2 tipos de partículas. Un tipo que se llaman bosones, que son partículas que tienen una cierta propiedad que se llama spin, y este spin, el valor de este spin va a ser entero. Y también tenemos otro tipo de partículas que se conocen como fermiones, y los fermiones de igual manera cuentan con un spin, pero este spin va a ser semientero. Entonces, esa es simplemente la diferencia que tenemos a nivel fundamental entre bosones y fermiones. Y lo que hace supersimetría, que es una simetría que aparece bastante en teoría de cuerdas, hay una relación entre bosones y fermiones. Entonces, lo que conocemos a nivel experimental es que no hemos encontrado evidencia de esta supersimetría, por lo que, digamos, esta supersimetría es n igual a cero. Este n caligráfico que vemos ahí es simplemente cierto número de generadores de esta simetría, y si no tenemos simetría, no tenemos generadores, entonces ese n es cero, ¿no? Que es lo que hemos medido experimentalmente. Además, hasta ahora, pues es un universo muy, muy grande, es plano, hasta donde conocemos experimentalmente, bastante plano, y es un universo muy viejo, ¿no? Ya más de 13.700 millones de años que tenemos en la evolución del universo. Y como mencioné en la imagen, sufrió un periodo inflacionario en el universo primigenio, y está actualmente dominado por energía oscura, y también existe la presencia de lo que se conoce como materia oscura. Esta materia oscura es simplemente materia que no interactúa electromagnéticamente, por lo que no podemos verla, pero sabemos que está presente al medir, por ejemplo, la curva de rotación de las galaxias. Hace falta una materia para que las cuentas salgan, ¿no? Entonces, si uno añade esta materia, que solo interactúa gravitacionalmente, eh, entonces todo, lo teórico y los experimentos concuerdan. Entonces, no sabemos qué es esa materia oscura, sigue siendo un tema abierto, pero sabemos que existe. Y finalmente lo que sí sabemos qué es y que existe es el modelo estándar, que son todas las partículas que conocemos, como electrones, neutrinos, leptones, quarks, todo este tipo de partículas que conforman el modelo estándar. Y si queremos describir realmente desde teoría de cuerdas nuestro universo, de alguna manera debemos encontrar estas partículas del modelo estándar desde teoría de cuerdas. Entonces, realmente tratar de obtener cada uno de estos puntos desde teoría de cuerdas es bastante complejo. Y bueno, vamos a ir en un poquito más de detalle. Entonces, ¿qué es la teoría de cuerdas? Bueno, para hablar de ello, tal vez convenga decir también, hablar un poco de un contexto histórico en el que se desarrolló. Y es que inicialmente se sabía se creía que había 5 diferentes tipos de teoría de cuerdas. Y si algunos de ustedes han escuchado un poco, al menos a nivel divulgativo, de lo que es la teoría de cuerdas, muchos hablan de ella como una teoría del todo, ¿no? Una teoría que básicamente
contiene todas las interacciones que conocemos en la naturaleza, en nuestro universo. En principio, la teoría de cuerdas puede contar con todas estas interacciones. Entonces, si de verdad es una teoría del todo, debería ser una única teoría, ¿no? Una teoría que hable del universo, y aparentemente habían 5 distintas, estas que se llaman heteróticas. También había 2 tipos de teoría, una tipo 2A, tipo 2B, y esta teoría tipo 1. Sin embargo, usualmente, como veremos, bueno, la teoría de cuerdas usualmente se trabaja en 10 dimensiones. Sin embargo, se encontró que a nivel de 11 dimensiones existe una teoría más fundamental, en el sentido que viene de dimensiones más altas, y que a partir de ella se pueden obtener distintas versiones de teoría de cuerdas a través de un concepto que se llama dualidades. Estas dualidades permitieron conectar entre estas diferentes tipos de teoría de cuerdas. Esto fue un logro sumamente increíble por Edward Witten hace ya unas décadas. Y sí, logró mostrar básicamente que no son diferentes teorías de cuerdas, sino es una única teoría de cuerdas conectadas a través de dualidades. Entonces, usualmente, o en la teoría que yo trabajo, es tipo 2B. Eh, no es ahorita relevante los detalles de esta teoría, es un poco complejo, pero es simplemente una teoría. Y aquí el 2 va a hablar el número de supersimetrías que mencionaba al inicio, de generadores de supersimetría. Entonces, por eso se llaman 2B. Este es tipo 1, por ejemplo, esta es un generador de supersimetría, y etcétera. Cada uno tiene peculiaridades y que explican el nombre, pero concentrémonos simplemente en que usualmente la teoría más desarrollada, desde mi perspectiva, es la teoría tipo 2B. Entonces, yo trabajo en esa teoría, ok. Pero bueno, es solo un contexto, por decirlo así, histórico de cómo se conectaron a través de dualidades. Pero bueno, ¿qué es en sí la teoría de cuerdas? Para eso, conviene, o es usualmente más fácil entenderlo desde una perspectiva supersimétrica. Cuando consideramos esta supersimetría, entonces podemos entender un poco mejor la teoría de cuerdas desde la teoría de supercuerdas. Y es simplemente la idea que teníamos de que las cosas más fundamentales del universo, los objetos más fundamentales del universo eran partículas puntuales. En teoría de cuerdas eso ya no es cierto hasta cierto punto, sino que los objetos fundamentales, en lugar ahora de ser puntos, van a ser objetos unidimensionales, literalmente cuerdas. Entonces, las cuerdas podemos pensarlas básicamente como estos filamentos de energía, en el que, si bien el nombre de cuerda es muy bien, tiene mucho sentido, podemos pensarlo como, digamos, un violín. El violín tiene diferentes notas musicales. Podemos tocar una nota de un violín y esa nota te va a dar un diferente sonido, ¿no? De manera similar, en teoría de cuerdas, cada modo de vibración de la cuerda nos va a dar, pero en lugar de un sonido, una partícula distinta. Entonces, cada una de las notas, o en este caso, cada uno de los modos de vibración de la cuerda, nos da un infinito número de partículas. Entonces, dentro de ese número, esperamos que varias de las partículas que se obtienen en teoría de cuerdas sean partículas del modelo estándar, entre otras. Y bueno, lo que se conoce desde la perspectiva de cuerdas es que tenemos una descripción de la teoría a nivel perturbativo. Esto quiere decir que tenemos simplemente una idea aproximada de toda la teoría, dado que carecemos actualmente de las herramientas matemáticas como para tener la versión completa de la teoría, solo tenemos una aproximación. A eso me refiero con perturbativo. Y como les mencionaba anteriormente, usualmente cuando se introduce supersimetría, tenemos solo 6 dimensiones adicionales. Recuerden que tenemos las 4 que conocíamos de Einstein, y tenemos otras 6 dimensiones adicionales, lo cual fue un logro porque si no se cuenta con supersimetría en la teoría, realmente se tenían 26 dimensiones. Entonces eso era un problema todavía aún mayor. Entonces, gracias a supersimetría podemos reducir la cantidad de dimensiones extra a 10 dimensiones, pero pues cargamos con el precio de que tenemos supersimetría, ¿no? Supersimetría en este caso mayor o igual que 2. Entonces,
Algo interesante de la teoría de cuerdas es que no solo predice la existencia o no solo considera la existencia de estos objetos unidimensionales, sino que también se encontró que se tienen objetos de dimensiones más altas conocidos como branas. Esto es simplemente, pues, ¿qué sigue después de un objeto unidimensional? Un objeto dos dimensional, una superficie. Y se encontró que como una cuerda puede estar una cuerda, nada más tienes un listón, o puedes tener una cuerda que está amarrada, ¿no? Una cuerda cerrada. Entonces lo que se encontró es que si tú tienes cuerdas abiertas, los extremos de estas cuerdas abiertas van a estar anclados a estos objetos de dimensiones más altas conocidos como branas, lo cual han dado también una fenomenología increíble para tratar de explicar muchos problemas del universo. Pero entonces no es solo una la teoría de cuerdas no es solo una teoría de cuerdas, es una teoría de objetos extendidos en general, en este caso estas branas. Pero bueno, entonces si queremos conectar todas estas ideas bastante locas que vienen desde teoría de cuerdas, ¿qué debemos hacer? Pues como vimos, necesitamos conseguir entonces regresar a cuatro dimensiones, que es lo que teníamos antes, y también necesitamos eliminar esa supersimetría, ¿no? Se le dice romper supersimetría en la jerga científica, pero entonces necesitamos esencialmente esas dos tipos de cosas en nuestro universo, para describir nuestro universo, perdón. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se hace esto en teoría de cuerdas? Pues lo que se suele hacer es pensar que ahora en nuestro espacio-tiempo, de alguna forma, tenemos que recuperar un espacio en cuatro dimensiones y lo que se encuentra es que de teoría de cuerdas puedes obtener tres distintos espacios cuatro dimensionales. Un primer espacio con curvatura positiva, que se conoce como de Sitter, por el nombre del descubridor. El segundo espacio es Minkowski, que es un espacio plano con curvatura nula, y un espacio con curvatura negativa que se conoce como anti-de Sitter. Entonces, cualquiera de estos son soluciones viables en teoría de cuerdas. De hecho, de Sitter es un poco complejo de conseguir. Es más sencillo conseguir usualmente espacios con curvaturas negativas, pero esos no son muy físicos, por decirlo así. Pero ¿qué pasa entonces con las otras seis dimensiones? Ok, podemos meter las cuatro en alguno de estos espacios con diferentes curvaturas, pero entonces las otras seis dimensiones pues no las hemos medido en ningún experimento en el LHC, en ningún experimento hasta ahora. Entonces, de alguna manera deberían ser, la idea es que deberían ser muy pequeñas como para poder interactuar con ellas, por lo que en matemáticas se conocen este tipo de espacios y se les llama espacios de Calabi-Yau por el nombre de las personas que trabajaron ahí. Y son espacios, en este caso, en seis dimensiones. O nos interesa el caso de seis dimensiones. Y bueno, qué son estas Calabi-Yau? Como dije, son espacios compactos en el sentido que son muy pequeños y están descritos por algo que se conocen como módulos. Estos módulos, a nivel de el universo en cuatro dimensiones, van a ser partículas sin masa que van a describir la forma y el volumen de este espacio compacto. Entonces, simplemente tenemos un nombre para estos módulos, dependiendo si son módulos que describen la forma o volumen. Entonces, si describen la forma, estos módulos se llaman módulos de estructura compleja. Y si estos describen el volumen, estos se llaman módulos de Kela. Un segundo. Ok, por entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto, no? ¿Qué podemos hacer con estos módulos? Entonces, algo muy interesante que puede salir de esta física utilizando estos módulos, estas partículas en masa, es algo conocido como estrellas exóticas. ¿Y qué son estas estrellas exóticas? Es simplemente estrellas formadas de este tipo de partículas exóticas, porque pues, no existen en el modelo estándar en los experimentos que hemos medido, pero pues son partículas que son predichas por teoría de cuerdas. Algunas veces no les llaman estrellas exóticas, sino estrellas de módulos, y pues ahora ya entienden por qué son los módulos, ¿no? Son estas partículas en masa. Entonces, aquí quise hacerla un poco más divulgativa, pero
la charla, pero llega un punto en que es muy difícil hablar de física sin matemáticas, entonces a partir de aquí voy a empezar ya a utilizar un poco más las ecuaciones. Entonces, ¿qué son, cómo se aborda el estudio de estrellas? Pues algo que se conoce en este caso como tenemos partículas extra, es una teoría que se conoce como teoría escalar tensorial. ¿Qué es esto? Es que simplemente estas partículas escalares sin masa las vamos a acoplar de una manera que se conoce mínima a gravedad. En otras palabras, es que si uno quiere recuperar las ecuaciones de Einstein, como se trabaja en relatividad general, uno simplemente considera esta contribución, que se conoce como el tensor de Ricci. Entonces, lo que hacemos al tener las partículas sin masa es añadir esta contribución y al añadirlo de esta manera se conoce como acoplamiento mínimo. Y a gravedad, porque uno recupera gravedad simplemente con este término, entonces estás acoplando mínimamente a gravedad aquí con la métrica. Y la métrica es simplemente una manera en que medimos en el espacio-tiempo. Entonces, algo, algo muy interesante en este tipo de teorías escalares tensoriales es que podemos acoplar estas partículas sin masa a partículas de materia a través de la que se conoce como métrica de Jordan, a través de este factor conforme A, que usualmente se puede expresar de esta manera más general. En este, en esta expresión se le conoce como una teoría quasi-Brans-Dicke, y si uno solamente considera este primer término, se conoce una teoría de Brans-Dicke. Entonces, con este formalismo uno puede obtener las ecuaciones de movimiento para este sistema y la primera ecuación son simplemente las ecuaciones de Einstein que vienen de obtener las ecuaciones de movimiento para la métrica y posteriormente tenemos las ecuaciones de movimiento para los dos campos que tenemos. Bueno, para muchos campos en este caso. Tenemos A campos. Entonces, ok, ¿cómo aterrizamos esto de manera más particular a casos que tienen que ver con cuerdas, a las partículas de cuerdas? Ok, pues podemos pensar en el sistema que se conoce como axio dilatón. Este axio dilatón puede pensarse como, en lugar de tener dos campos escalares reales, simplemente un campo complejo. Entonces tiene dos entradas reales, en el que el tau que aparece aquí, este es el dilatón, y el A que aparece aquí es el acción. Este es un módulo que viene de teoría de cuerdas, es un módulo de Kähler, entonces es un módulo que controla el volumen de estas variedades compactas. Entonces, simplemente podemos hacer un cambio de variable, en lugar de considerar al dilatón tau como tal, lo definimos así, y entonces ya podemos reescribir este lagrangiano de esta manera para que coincida con el caso anterior, con este caso, ¿no? Aquí que está acoplado canónicamente, como se dice, que es esta forma. Entonces tenemos esta expresión para digamos, el dilatón y la acción, aquí tenemos la interacción. De igual manera, uno puede resolver las ecuaciones de movimiento o calcular las ecuaciones de movimiento. Entonces tiene las ecuaciones de Einstein para la métrica y tiene las ecuaciones de movimiento para el campo phi y para el campo de la acción, en el que este T, T mu nu, va a ser el tensor de energía-momento, que se conoce el mismo de relatividad. Y tenemos en adición este A caligráfico, que podemos pensarlo como una fuente que nos está dando acciones aquí. Entonces, ok, eso. Y lo siguiente, si queremos estudiar estrellas, estas tienen una simetría esférica, obviamente, es una estrella, las pensamos con simetría esférica, y esto nos va a simplificar muchísimo las cuentas porque nos reduce que el perfil de campo solo va a depender del radio, ya no va a depender tampoco del tiempo, entonces va a ser una estrella estática también. Y simplemente las ecuaciones de movimiento se reducen ya a esta forma, donde estas primas representan derivadas respecto al radio. Y de igual manera, si tenemos simetría esférica, podemos suponer un ansatz para la métrica.
Entonces, este es el típico ansatz que se toma para soluciones esféricas de la métrica, lo cual resulta en que solamente vamos a tener tres ecuaciones de Einstein independientes, lo cual es bastante bueno porque si no ponemos la simetría esférica, si recuerdo bien, tenemos 10 ecuaciones, entonces se nos están reduciendo de 10 a 3 ecuaciones de Einstein. Adicionalmente, todo este sistema de la estrella, ya tenemos entonces los campos, cómo se van a comportar, tenemos la métrica, cómo se va a comportar, y algo un poco más, tal vez más intuitivo, es esta ecuación de Tolman, Oppenheimer, Volkov. Y para aquellos que vieron la película de Oppenheimer, en algún momento mencionan que él estuvo trabajando en este tipo de estrellas, en estudiar la estabilidad de las estrellas, mucho antes de de la bomba. Por entonces, sí, por eso el nombre, Oppenheimer, es el mismo Oppenheimer. Y esta ecuación lo que nos dice es cómo balancear la presión de la estrella con la gravedad. Porque como sabemos, la gravedad es una fuerza atractiva, ¿no? Entonces lo que va a llevar es a tratar de juntar toda la materia a un punto, dicho en otra manera, va a tratar de colapsar la estrella. Pero entonces, si queremos que la estrella se mantenga ahí, debe haber una presión que se esté oponiendo a la fuerza gravitatoria. Entonces, la ecuación de Topf lo que nos dice es que cómo se balancea la presión con la fuerza gravitatoria. Eso es básicamente lo que nos está diciendo esta ecuación. Entonces, ya tenemos todo un sistema de ecuaciones diferenciales que podemos resolver, o en principio eso pareciera, sin embargo, no es así. Para realmente cerrar el sistema y que tengamos una solución única, necesitamos añadir otra ecuación al sistema que se conoce como ecuación de estado. Esta ecuación de estado lo que va a hacer es relacionar, dar una relación entre la presión y la densidad de la estrella. Entonces, aquí nada más en esta diapositiva vamos a cambiar de notación. Vamos a definir la densidad de energía como epsilon y la densidad de masa de la estrella como rho. Entonces, lo más común cuando se estudian este tipo de estrellas, o usualmente estrellas de neutrones, es considerar ecuaciones que se llaman politrópicas, que es simplemente que la presión y la densidad de masa están relacionadas de esta manera para un cierto factor de proporcionalidad K y un cierto exponente gamma. Y uno puede considerarlo esto de manera un poco más general, pensando que en la estrella, si uno va moviéndose en diferentes cascarones, tiene diferentes valores para cada uno de estos, para este K y para este gamma, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como politrópica por partes. Simplemente es más general porque considera diferentes valores. Si quieres recuperar el caso de que todo es politrópica por un solo valor, pues todos estos K y gamma son iguales, entonces tiene la misma relación en todo, a lo largo de toda la esfera. Y finalmente uno puede mostrar que por conservación de la energía, puede encontrar esta relación entre la densidad de energía y la densidad de masa. Y para el caso que les voy a mostrar, un ejemplo, yo voy a tomar estos valores para los coeficientes, para el factor de proporcionalidad K, para gamma y para rho, para los diferentes rhos que aparecen aquí. Y estos son muy comunes y vamos simplemente aquí como referencia, dejo un paper, ¿no? Estos son valores muy comunes para este tipo de ecuación de estado. O sea, este tipo de valores son comunes con un estudio de estrellas de neutrones. Entonces, posteriormente, ya que tenemos todo el sistema cerrado, podemos ahora proceder a resolverlo de manera numérica. Lo que usamos entonces fue un código en el que llamado PyTorch, y este código está pensado para resolver un sistema similar, pero simplemente que se tiene un campo escalar. Entonces, lo que hicimos es modificar este código, implementar la presencia de una acción y estudiar el sistema ya considerando la acción y el dilatón. Entonces, este primer conjunto de ecuaciones es para el interior de la esfera, en el que obviamente en el interior tenemos presión, tenemos densidad, porque tenemos ahí las partículas, y ya fuera de la esfera, por ejemplo, esta ecuación se anula, que ya definimos como el exterior de la esfera, como donde como ya no tenemos partículas, ya no tenemos presión por parte de la esfera, entonces eso es cero, y similarmente con las demás ecuaciones en las que aparece
la densidad de energía o la presión. Entonces se van a anular y se simplifica el sistema exterior a este. Entonces lo que se hace es buscar solucionar estos dos sistemas de ecuaciones de tal forma que en la frontera o en la superficie de la estrella las soluciones coincidan, ¿no? Para que todo tenga sentido. Entonces, uno de los resultados bueno, un resultado parcial, hay más resultados que todavía estamos estudiando, pero un resultado parcial que obtenemos es, por ejemplo, este gráfico, este perfil de la masa con el radio de la esfera. Y lo que hicimos para obtener este perfil de la masa es considerar que la fuente de la acción, esta A caligráfica que aparece en las ecuaciones de movimiento, va a ser proporcional a la densidad de masa que aparecía ahí, densidad de energía, perdón, que aparecía para el caso del dilatón. Entonces, vamos a motivar esta forma de la fuente de acciones desde un escenario que se conoce como action homeopathy o homeopatía de acciones. Y se llama homeopatía porque uno puede mostrar que para valores pequeñitos de esta delta, por pequeñas microdosis, por decirlo así, uno puede obtener resultados que al final cambian las cosas. Entonces, lo ideal es estudiar estas deltas pequeñitas y aquí podemos ver en el gráfico qué pasa si consideramos deltas pequeñitas, ¿no? Este caso, esta línea sólida gris, no sé si se alcanza a distinguir los colores, pero es la única línea sólida, es el caso en el que tenemos un solo campo. Entonces, el comportamiento es que en el centro de la esfera, en radio cero, eh, el- suponemos que no hay masa y va creciendo la masa hacia el exterior hasta que llega un punto en el que aquí se aplana y va a seguir una línea completamente recta. ¿Esto qué significa? Ok, pues si uno va desde dentro de la esfera hacia afuera, debe llegar a un punto en el que, por ejemplo, nosotros medimos o podemos interactuar con la esfera desde muy, muy lejos, ¿no? Para nosotros, la estrella va a tener una masa fija y un radio fijo, ¿no? Entonces, este último valor se aplana, esta gráfica, obtiene un valor máximo de la masa, va a ser la masa como tal de la estrella, y el radio en el que esto pasa va a ser el radio de la esfera. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Es que vamos a tener objetos con masas similares, como vemos. La altura está similar al caso de una sola partícula. Por todos estos casos ya son con dos partículas y, sin embargo, aunque tengan masas similares, lo que vemos es que los radios sí son menores. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener estrellas mucho más compactas o, en otras palabras, que vamos a tener masas grandes, vamos a tener teniendo el mismo valor de masa, pero en radios mucho más pequeños. Entonces van a ser estrellas más pequeñitas, pero bastante masivas. Entonces, esto es muy, muy importante porque si uno llega a medir estrellas en el universo con compacidades altas, esto sería una indicación de que tenemos partículas extrañas por ahí, ¿no? Que pueden estar conformando esta estrella. Entonces, bueno, esto me lleva a las últimas conclusiones para no hacerlo un poco más largo y complejo con tanta información. Bueno, ¿qué es lo que hicimos entonces? Entonces, estuvimos motivados por compactificaciones de teoría tipo 2B. Creo que esto ya se entiende un poco más, qué es compactificar, qué es teoría tipo 2B. Entonces, lo que hicimos fue estudiar una teoría que se conoce como escalar tensorial de este sistema axio-dilatón, buscando soluciones estáticas y con simetría esférica. Simplemente quiere decir que son estrellas formadas por estos módulos, estas partículas que vienen de cuerdas, van a ser estrellas que no se mueven, que están estáticas o que no cambian con el tiempo y que tienen una simetría esférica. Entonces, ¿qué hicimos posteriormente? Buscamos comparar estos resultados con los resultados de relatividad general y con teorías quasi-Brans-Dicke, que son simplemente con un solo campo. Y para ello lo que hicimos fue estudiar este perfil de la masa con respecto al radio. Bueno, el hecho de tener la acción en el sistema, como vimos, va a permitir tener valores más grandes de compacidad cuando uno lo compara con el caso de relatividad general o con un solo campo. Entonces, si experimentalmente somos capaces de medir
estrellas con cocientes de masa radio mucho más grandes. Esto sería abre una gran posibilidad de considerar la presencia de partículas más allá del modelo estándar. En este caso, si llegáramos a medir una compacidad así, no podríamos decir que son el acción y el dilatón, pero lo que podemos decir es que son partículas que no están dentro del modelo estándar que conocemos hasta ahora, dentro de las típicas estrellas de neutrones. Entonces, esto es un pequeño paso, pero es un gran avance para entender la fenomenología de cuerdas, dado que no es un modelo realmente que venga desde teoría de cuerdas, sino está motivado por teoría de cuerdas, pero que ayuda a entender la formación de objetos compactos con partículas más allá del modelo estándar. Entonces, bueno, eso es todo de mi parte y si tienen preguntas, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tan interesante y complejo tema. Muchas felicidades por tu investigación. Quisiera recordarle al público que si tienen alguna pregunta pueden dirigirla en el chat a la cuenta de UNAM Reino Unido. También pueden hacer preguntas en redes sociales y, por supuesto, quienes se encuentran en Zoom pueden hacer preguntas mediante levantar la mano, hacer uso del micrófono y prender sus cámaras. Bueno, en lo que la gente va preguntando, bueno, se anima a preguntar. Yo tengo una pregunta, Mario. ¿Cómo funciona básicamente diario la experimentación que haces? ¿Cómo funciona dentro de tu universidad eh, la experimentación? Porque supongo que también tiene que ver como mucho en campo. ¿Cómo funciona para quienes no tenemos nada que ver con física y nos llama la atención este tipo de teorías? Bueno, es una muy buena pregunta. Lo curioso es que en mi estudio yo soy completamente teórico. Yo no tengo ningún laboratorio o algo por el estilo. Digamos, la vida diaria de un físico teórico es estar en su oficina, estar papel, lápiz y una computadora. Es básicamente estar pensando en las teorías. En mi caso es como aterrizar un poco las teorías a la evidencia experimental y es básicamente eso, ¿no? Tratar de entender la naturaleza desde una perspectiva más teórica. Hay gente que hace un poco de cosas más experimentales. Por ejemplo, en Cambridge está el Cavendish. Esa es gente que sí trabaja en laboratorios, que hace cosas más físicas, por decirlo así. Pero yo estoy todavía en algo muy teórico, más matemático. Se Pero podría esperemos que en decir que algún entonces, futuro, perdón. adelante. Bueno, entonces se podría decir que lo que tú estás haciendo en algún momento puede agarrarse desde el laboratorio para comprobar la viabilidad de las teorías. Sí, claro. Uno de los grandes problemas es que las energías típicas en los que uno trabaja en teoría de cuerdas son energías muy altas que realmente están fuera del alcance por el momento por ejemplo, de los experimentos más energéticos que ha hecho la humanidad son el colisionador de hadrones. Entonces, para teoría de cuerdas, todas las energías de teraelectronvolts que alcanzan en el colisionador son energías muy pequeñas. Entonces, desde esa perspectiva, es complejo buscar evidencia experimental porque la naturaleza misma de la teoría exige energías muy altas, pero se espera que en el futuro haya otro tipo de maneras, por ejemplo, astrofísica o cosmología, que permitan alcanzar energías más altas que puedan corroborar la teoría. Pero por el momento todavía no hay ningún experimento o evidencia experimental como tal que pueda decir que la teoría de cuerdas es válida. Ok. ¿Cuál ha sido, además de este, uno de los retos en los que te has enfrentado durante esta investigación? Pues yo creo que la complejidad de los temas exige bastante rigurosidad matemática, yo creería. Y un poco también, uno de los temas que también es indispensable para la investigación teórica, ya no es el clásico lápiz y papel, es programación, ¿no? Uno debe ya aprender bastante programación para resolver este tipo de problemas porque muchos ya no tienen solución exacta, como en este caso este sistema solo tiene solución numérica, entonces solo puedes obtener una solución de este sistema pues, por una computadora, ¿no? Utilizando métodos numéricos, entonces uno de los retos es aprender a programar también para que uno pueda, pues, enfrentar este tipo de problemas que salen.
Ujú. Oye, ¿y tienes, bueno, como pregunta general, alguna recomendación para quienes quisieran continuar con su investigación en estos temas en Reino Unido? Es decir, ¿cómo fue tu proceso para llegar acá? Eh, Básicamente eso. Eh, pues yo creo que depende mucho de la universidad a la que uno quiera aplicar. Por ejemplo, el proceso de Reino Unido es muy, muy distinto al proceso de Estados Unidos, por ejemplo. Eh, Tan solo el doctorado es muy distinto también en Estados Unidos como Reino Unido, pero para Reino Unido yo creía que lo más importante es hacer investigación a etapas muy tempranas. Yo recomiendo que si uno de verdad planea dedicarse a la investigación, sobre todo en física teórica, uno debe tratar de tener experiencia en investigación básicamente desde la licenciatura. Entonces, yo recomiendo que desde el servicio social la gente comience a hacer activamente investigación, que hagan tesis y si tienen ya un tema de investigación que les apasiona, tratar de seguir ese camino desde la licenciatura, posiblemente la maestría y también el doctorado. Entonces, eso va a ayudar que se sigan con el mismo proyecto desde antes y llegan ya mejor preparados para el doctorado, porque a veces es muy complejo como que saltar de un campo a otro y siendo física misma. O sea, por dentro de física, cambiar de tema a veces es muy, muy complejo. Entonces, les recomiendo para eso que hagan investigación desde etapas tempranas para que vean qué les gusta y puedan, pues, tener una mejor preparación desde antes. Muchas gracias. Tenemos preguntas del público. De Yasmín Maldonado pregunta, ¿esta teoría tiene algo más que energía? Eh, ¿A qué se refiere? Perdón, no entiendo la pregunta. ¿Algo más que energía? Esta teoría tiene algo más que energía. Si quieren, esperamos a que Yasmín pueda ahondar un poco en su pregunta y mientras te puedo hacer la pregunta de Yosadora, que es ¿qué tan riesgoso es trabajar en la experimentación de estas teorías? Eh, bueno, actualmente, como mencionaba, todavía no hay un experimento definitivo que pueda medir teoría de cuerdas. O sea, realmente no es como que haya un experimento que se esté llevando a cabo para medir la teoría de cuerdas. Entonces, tal vez te pueda, no sé, decir un poco de otros experimentos. Por ejemplo, en el LHC, mucha gente trabajando ahí, pero no sé qué tan peligroso, supongo que no mucho porque todo está controlado, ¿no? Es un equipo organizado en el que saben los riesgos que pueden pasar y está controlado todos esos riesgos. Muchos riesgos, por ejemplo, que puede pasar en el LHC es los niveles de radiación, como hay experimentos también bastante energéticos, los niveles de radiación pueden ser altos, pero la gente puede llegar a usar estos materiales o trajes de plomo para reducir niveles de radiación, etcétera. Son riesgos bastante controlados. Pero sí, como tal, ¿te recuerdas? No hay como un experimento que esté ahorita enfocado en medir predicciones de cuerdas, sino más bien teoría de cuerdas trata de los experimentos que ya hay, trata de reproducir ese tipo de datos, ¿no? Es como al revés. Uh-huh, uh-huh. Isaac García Salinas tiene una pregunta, está levantando la mano, tiene el uso de la voz. Hola Mario, excelente charla. No puedo decir que estudié, que entendí mucho, yo tengo un background en biología, pero quería preguntarte de la parte de donde mencionabas que esta es la teoría del todo. Eh, Como mencionabas, son distintas como escuelas de pensamiento o como que ayudan o sea, si tú estás como en una de estas vertientes de la estrellita que nos mencionabas, o sea, tú contestas diferentes preguntas con respecto a la teoría de cuerdas o simplemente como que puedes tomar ciertas como, no sé, ecuaciones de cada una de las vertientes de las estrellas y contestar como una pregunta concreta o son para diferentes cosas. No, es excelente pregunta esa. Bueno, básicamente cada una de las teorías tiene ciertas ventajas y tiene desventajas. Eh, por ejemplo, en teoría 2B, que es en la que yo trabajo, es una teoría que para entender cosmología es de las mejores porque en esta teoría es donde se conoce mejor o donde se resuelve un problema que se llama estabilización de módulos.
con otras palabras, a los módulos de los que les hablé, darles masa. Si uno no les da masa a estas partículas después, realmente pueden surgir algo que se llaman quintas fuerzas, que son fuerzas que no hemos medido en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, uno puede estabilizar estos módulos, darles masa, y esto está bastante bien entendido, a mi parecer, desde la teoría de tipo 2B. En otras teorías de cuerdas esto no es así, pero tienen otras ventajas de que, por ejemplo, obtener directamente el espectro de partículas del modelo estándar es más sencillo. Esto es el caso de teoría heterótica, tienen bastante bien entendido cómo estudiar la física de partículas, tanto interacciones principalmente neutrinos. Ellos han enfocado mucho el estudio de neutrinos. Entonces, por ejemplo, es así, cada una de las teorías tiene diferentes ventajas, desventajas. O sea, por en principio, como dije, están relacionadas por dualidades. Entonces, uno puede tratar de entender mejor un problema físico desde una de estas diferentes teorías, por decirlo así. Pero si uno muestra algo en una teoría, pues eso debe también, de alguna manera, poder pasar en la otra, ¿no? Tal vez Ya, de una ya. manera más compleja porque es distinto, pero eso es justamente el significado de dualidad, que es como un diccionario entre diferentes lenguajes, diferentes teorías. Ya, ya. No, pues muy interesante y muy, muy complejo como todo lo que nos contabas. Muchas gracias. No, gracias a ti por tu Gracias, pregunta. Isaac. Nos pregunta Yasmín, ya ahondando un poco en su pregunta, ¿quiere decir que si solo se basa en energía o se complementa con algo más? Bueno, por lo que entiendo es que si las cuerditas están formadas solo de energía, ¿no? Entonces, Ujú. sí, la teoría de cuerdas se entiende como que son filamentos de energía y que la manera en que éstas vibran te genera ya todo lo demás que conocemos, ¿no? Todas las demás partículas, etcétera. Entonces, desde esta perspectiva sí, podría decir que sí, simplemente está basada en estos filamentos de energía, y este filamento de energía te va a dar lugar a partículas, y uno puede entender también que estos filamentos de energía están, estas branas, ¿no? Estas son superficies energéticas, por decirlo así, en los que terminan las cuerdas abiertas. Pero sí, es básicamente simplemente considerar que desde este objeto unidimensional energético podemos entender el resto del universo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y ya una última pregunta para que podamos cerrar. Elías Ruiz Morales pregunta, ¿qué ventaja tiene usar teorías I y B sobre otras formas de la teoría para tu investigación? Eh, sí, es muy, muy buena pregunta y es un poco similar a como lo que le respondí a Isaac. Eh, en la parte cosmológica, yo creo que la teoría 2B es donde tiene de las mejores teorías para estudiar cosmología, porque soluciona este problema de estabilización de módulos. Entonces ya uno puede comenzar a estudiar inflación, estudiar estas estrellas de módulos, ya que se tiene bien controlados a los módulos. Eh, Esa es una de las ventajas que se tiene. Eh, entonces, sí, por eso es que yo, por ejemplo, estoy haciendo investigación en cosmología. No estoy haciendo ya partículas desde el punto de vista de 2B, pero es una gran ventaja si uno quiere estudiar cosmología. Entonces, básicamente la ventaja o la mayor ventaja que yo veo es que tiene estabilización de módulos muy bien entendido, que es uno de los también llevó muchos años poder desarrollar estos modelos de estabilización. Entonces, sí, básicamente eso. Muchas gracias. Y ya para cerrar, quisiera ver si tienes algún comentario para que podamos concluir. No, solo agradecer nuevamente el espacio y felicitar por la iniciativa que han tenido para tratar de promover todos los proyectos que han desarrollado la gente aquí en Reino Unido. Me parece muy, muy bueno. Pues no nos queda más que felicitarte por tan complejo estudio y por lo que estás logrando. Pues un orgullo mexicano, evidentemente. Pues a todos y a todas, muchísimas gracias por estar en el último ciclo. Me gustaría ver si la doctora Elena tiene algún comentario con el que le gustaría cerrar este ciclo. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias, Mario, por tu presentación. Pues reiterar, ¿no? el interés que tiene UNAM Reino Unido en difundir las investigaciones de los estudiantes mexicanos aquí. Si ustedes no se han enterado de las otras conferencias que hemos estado difundiendo, pueden visitarlas en la página de YouTube de UNAM Reino Unido y en otras redes sociales. Y pues los invitamos a que se inscriban si es que son estudiantes mexicanos en el Reino Unido,
o que lo difundan entre sus compañeros en México si tienen aspiración a realizar algún estudio, sobre todo de posgrado, en el Reino Unido. Nos interesa mucho. Muchísimas gracias a la MECSOC porque esta actividad en conjunto nos permite unir fuerzas para beneficio de toda la comunidad. Y pues no me resta sino desearles muy feliz fin de año y los esperamos, estén pendientes de cuando se publique el siguiente calendario de presentaciones, que serán los martes nuevamente. Si es que no tenemos algún cambio, les avisaremos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas